Bienvenidos al curso de geometría. En esta ocasión vamos a hablar del concepto de razón. Decimos que cuando tenemos dos magnitudes y las comparamos mediante una división, formamos una razón. Si tenemos la magnitud A y la magnitud B, y estas dos magnitudes las comparamos mediante un cociente, hemos formado una razón. También la podemos escribir como A es a B. Para ilustrar ese concepto, realicemos el siguiente ejercicio. Entonces tenemos un terreno rectangular. Vamos a ilustrarlo aquí. Entonces, este terreno rectangular tiene un largo. Entonces, tenemos que identificar las magnitudes. Por lo tanto, vamos a decir que sea L el largo del terreno. Entonces L es el largo del terreno. A el ancho del terreno. La diagonal de la diagonal del terreno. P el perímetro del terreno. Recordemos por los conceptos aprendidos que el perímetro de un terreno rectangular va a ser la suma de sus lados, o sea, va a ser A más A, o sea, dos anchos más dos largos, ¿sí? O sea que esto lo podemos sumar, A más A da 2A y L más L 2L. Entonces, la información que nos dicen es que el largo del terreno es de 80, o sea, L toma un valor de 80 metros y el ancho de 60 metros. Entonces el perímetro va a ser 2 por A, pero sustituimos por 60 metros más 2 por 80 metros. Multiplicando esto, obtenemos 120 metros más 160 metros. O sea que el perímetro va a ser igual a 280 metros. Entonces, el punto A nos solicita que vamos a escribir una razón. O sea, el objetivo es determinar razones. Entonces, el punto A
vamos a formar una razón entre el largo y el ancho. O sea, el largo y el ancho. Entonces vamos a utilizar pues el lenguaje simbólico. O sea, vamos a decir que L es A. Esto lo podemos escribir como L sobre A, y la medida del largo es de 80 centímetros y la medida del ancho es 60 centímetros. Entonces observamos que aquí podemos simplificar metro con metro y podemos reescribir. Como no vamos a permitir el manejo de calculadora, entonces tenemos que usar los conocimientos aprendidos. Este 80 lo puedo escribir como 8 por 10 y este 60 lo puedo escribir como 6 por 10. Entonces cancelamos este 10 con este 10 y nos va a quedar que eso va a ser igual a 8 sextos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Simplificar. Recuerden que una razón se puede simplificar o se puede amplificar. Entonces este tiene mitad, que es 4, y este tiene mitad, que es 3. Entonces esto nos quedaría 4 tercios, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de la razón entre el largo y el ancho, vamos a concluir aquí. Luego, la razón entre el largo y el ancho es 4 es a 3. Hagamos otro ejercicio. Por ejemplo, el G. Entonces, en el G vamos a determinar el ancho y el perímetro. Entonces nos vamos a las variables. Recuerde que hemos asignado a la magnitud largo, la hemos representado en el lenguaje simbólico como L, al ancho como A la diagonal como D y al perímetro como P. Entonces esto lo podemos escribir que A es a P. Lo podemos escribir, o sea, el ancho es al perímetro. Ahora, sustituyendo el valor que tiene el ancho es de 60 metros y el valor que tiene el perímetro es de 280 metros. Entonces, una forma, pues, les aconsejo a utilizar es que, como observamos que ambos números tienen 0, entonces 60 lo puedo multiplicar como 6 por 10 metros y el 280 lo puedo expresar como 28 multiplicado por 10 metros. Entonces podemos simplificar 10 metros con 10 metros. Entonces nos va a quedar 6 es a 28, ¿sí? Entonces recordemos que esta razón la podemos amplificar o la podemos simplificar. En este caso vamos a simplificar.
Entonces vamos a expresar que el 6 es un número par, el 28 es un número par, entonces tienen mitad, ¿verdad? Entonces la mitad de 6 es 3 y la mitad de 24 es 14. ¿Qué podemos concluir? Luego, la razón entre el ancho y el perímetro es 3 es a 14. Como pueden observar, le estamos dando de esta forma solución al punto H. Primero, de la A al F vamos a establecer la razón, ¿sí? Y en el H nos piden que calculemos el valor de las razones. O sea, de esta forma estamos calculando el valor de las razones. O sea que el H, abordándolo de esta manera, pues queda solucionado.